Se cuenta, hermanos, de una colonia de hormigas que era visitada por un oso hormiguero a la hora del desayuno. Las hormigas estaban aterrorizadas porque el oso no solamente destruía la colonia, las atrapaba también con su lengua pegajosa y las devoraba. Las hormigas discutieron sobre qué podían hacer, pero no se les ocurría nada. Una mañana el oso hormiguero regresó a desayunar y entonces una hormiga valiente se lanzó contra él, escaló a lo largo del hocico del oso, llegó hasta el cuello al animal y las hormigas tuvieron entonces una brillante idea y empezaron a gritarle: ¡ahórcalo, ahórcalo, ahórcalo! Las hormigas sabían muy bien del valor de su heroína, pero el valor no era suficiente como para matar a un gigante. David saltó a la fama justamente cuando mató a su propio gigante, y es una de las muchas razones por las cuales ha sido llamado David el Grande. Debemos reconocer que sin la ayuda de Dios el resultado hubiera sido el mismo de la hormiga, y David mismo lo confirmó cuando le dijo al gigante: tú vienes a mí con lanza, con espada y con jabalina, mas yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y sabía que la victoria estaba precisamente en la ayuda del Señor. Por eso, cuando los judíos miden la grandeza, utilizan una vara muy alta para medirla, utilizan la vara de Moisés, y estaban en lo correcto. Moisés sería la medida con la que incluso se mediría al propio Mesías, como nos dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Comparando a David con Moisés, los judíos dicen: el rey más digno de alabanza fue David, el profeta más digno de alabanza fue Moisés. Todo lo que hizo Moisés lo hizo David. Moisés sacó a Israel de Egipto, David lo sacó de la opresión de los pueblos vecinos. Moisés peleó guerras, David peleó guerras. Moisés abrió el mar, David hizo cruzar ríos a Israel. Moisés edificó un altar, David edificó un altar. Ambos ofrecieron sacrificios. Moisés dio a Israel los 5 libros de la ley y David le dio a Israel los 5 libros de los Salmos. Sin embargo, hermanos, cuando Dios consideró a David, lo midió con un estándar todavía más alto, con un estándar diferente. Lo midió con un estándar infinitamente superior. Dice la palabra de Dios que vio en él a un varón conforme a su propio corazón. David respondió, hermanos, a este llamado con una entrega incondicional, con un amor incondicional, lo que nos lleva a la pregunta de cómo encarnó David este amor. Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que los pasajes narrativos del Antiguo Testamento poseen una riqueza, una plasticidad, una serie de elementos que hacen mucho más fácil compartir una reflexión basado en una porción del Antiguo Testamento, un pasaje narrativo, que por ejemplo una porción doctrinal de la palabra de nuestro Dios. Y enriquecida por las situaciones que la palabra de Dios narra, nos encontramos con el escenario del llamamiento de David. Dice la palabra de Dios que el Señor desechó a Saúl, un hombre elegido como rey de Israel contra todo pronóstico. Si usted recuerda, cuando Jacob bendijo a sus hijos en su discurso de despedida de Génesis 49, dijo que la realeza caería en Judá, serían reyes judíos. ¿Por qué entonces Dios envió a Samuel a que ungiera a Saúl como rey de Israel? Los comentaristas bíblicos más serios concluyen diciendo que dado que el pueblo apremiaba al profeta que les diera un rey y se los diera ahora, el Señor le dijo: dales lo que te piden para que vean lo que pasa cuando se salen con la suya. Y hermano, salió muy mal. Dice la palabra de Dios que en 2 ocasiones Saúl desobedeció y en la última fue desechado. Se le dieron instrucciones: espera aquí, yo llegaré a ofrecer un sacrificio al Señor. Pero debemos entender, hermano, las circunstancias. Los filisteos estaban prácticamente en orden de batalla. Los hebreos empezaban a desertarse, ocultándose en cuevas, en cisternas, en cavernas, en las montañas,
temiendo al poderío de los filisteos. Y entonces, presionado, el rey Saúl toma o asume funciones sacerdotales, ofreciendo un sacrificio que no le correspondía, y en ese momento se presenta el profeta y le dice: locamente has hecho, ahora tu reino no será duradero, porque Dios ha escogido un varón conforme a su corazón. ¿Cómo encarnó esa conformidad con el corazón de Dios David? En primer lugar, el texto nos enseña que lo hizo amando a Dios. La conformidad, hermanos, es una idea fundamental en la Biblia. La razón de la caída del hombre fue el anhelo de ser como Dios, pero serlo a nuestra propia manera, ambicionando su poder, su eternidad, su gloria, pero eso sí, en independencia de Él. En el Edén, nuestros primeros padres quisieron lo de Dios, pero no lo quisieron a Él, y heredamos esa actitud como nos enseña el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al versículo 5. Pero hay una clase de conformidad que Dios demanda a su pueblo. Si usted recuerda una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo, y esto lo recuerda también el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Esta demanda cabe en aquello que se clasifica como atributos comunicables de Dios. Fue en esa línea de pensamiento que Pablo exhortaba a los efesios diciéndoles en el capítulo 4, versículo 1 de su carta: os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, y encarece también a los romanos diciéndoles en el capítulo 12, versículo 2: no imitéis la conducta ni las costumbres del mundo, más bien dejad que Dios os transforme en personas nuevas y cambien vuestra manera de pensar. El día de ayer en el seminario estábamos estudiando precisamente esta idea en la carta a los Efesios, y el apóstol San Pablo es enfático allá en su carta a los Efesios al contrastar al viejo hombre y al nuevo hombre. Son paralelos, pero son antagónicos. Dice la palabra de Dios que el viejo hombre va cambiando para degradarse, para corromperse. El nuevo hombre va cambiando para transformarse a la imagen de Jesucristo, y toma esa mente de Cristo y la hace su norma de vida y su norma también de fe. En estas condiciones, hermanos, la palabra de Dios nos llama una y otra vez precisamente a esto, a conformarnos a la imagen de nuestro Señor. Debemos reconocer, hermanos, que en el uso coloquial la palabra conformarse ahora significa resignarse. Hay personas que dicen: más me merezco, pero pues tengo que conformarme, ¿no? No es el sentido que tenía en el tiempo en que se tradujo la Reina Valera 60. Conformarse viene de la idea de tomar forma de. ¿Cómo es entonces un varón conforme al corazón de Dios? Generalmente se dan dos respuestas a esta pregunta. Una que enfatiza lo que la persona debe hacer, y otra lo que la persona debe ser. Quienes se inclinan por la primera respuesta enfatizan las obras, los pensamientos, los sentimientos, las relaciones, las prioridades del hombre de Dios, y existe cierta base bíblica para pensar así, porque si usted recuerda, cuando en el libro de los Hechos, creo que es en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, se nos habla de la elección de David. Dice: he hallado un hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Pero por importante que sean las obras en la vida cristiana, la base de nuestra relación con Dios no son nuestras obras, sino la gracia divina, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, cuando afirma: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo, para andar en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero la diferencia de opinión respecto a la conformidad con el corazón de Dios demuestra que solemos hacer de ella un cofre en el que cada quien puede depositar lo que considera valioso.
es decir, un tema, sobre el cual cada quien puede tener sus propias ideas, pero por bien intencionados que seamos, el criterio de conformidad con el corazón de Dios no lo establecemos nosotros. Este criterio lo establece el propio corazón de Dios. Es un criterio extraño. La palabra extraño viene de extra nos, es decir, es ajeno, está fuera de nosotros, no lo establecemos nosotros. Debemos buscarlo en el propio corazón de Dios, es decir, buscarlo en aquello que Dios ama. Y por razones obvias, la Biblia habla muy poco acerca del corazón de Dios, porque como sabemos, esto es un antropomorfismo, es decir, una figura humana para representar una actitud, un sentimiento de parte de Dios. La Biblia nos dice claramente que Dios es espíritu, pero usa esta expresión para hablar de su compasión, de sus sentimientos, de su conocimiento, de su solidaridad, etc. En todos estos casos, los escritores bíblicos apelan al órgano humano y a los sentimientos humanos porque los hombres estamos limitados por nuestra propia experiencia. Es curioso, hermanos, a veces la tecnología permite que los seres humanos podemos estar ciegos a cosas que los demás seres no necesariamente. Yo recuerdo en los años 70, cuando se empezaba a desarrollar la tecnología para la visión nocturna en los ejércitos, se empezó a utilizar también para otros fines, para fines pacíficos, para, por ejemplo, espiar a la naturaleza, a los animales, y fue la gran sorpresa descubrir que casi todos los animales ven de noche, menos nosotros. Los gatos, los perros, las vacas, los caballos se mueven en el campo sin ningún problema, no se accidentan como nosotros, no se caen en un barranco, pueden ver en la noche. Y cuando se mejoró la tecnología, se hizo evidente, los ciegos éramos nosotros, pero pensábamos que todos eran igualmente ciegos que nosotros. Sabíamos que los felinos ven bien en la noche, y lo sabíamos sin mucha esfuerzo por el tamaño de sus ojos, la capacidad que tienen de dilatar su pupila y percibir más luz, cosas de ese tipo. Pero ahora sabemos que la mayoría de los animales se la pasan muy bien en la noche, a diferencia de nosotros. Estamos limitados por nuestra experiencia, y exactamente por la misma razón, cuando hablamos de Dios y de sus hechos, tenemos que limitarnos a nuestros sentimientos y a nuestras actitudes, porque es lo único que conocemos. Pero si David amaba lo que Dios más ama, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios más ama en el universo? Puede haber muchas respuestas a esta pregunta. Dios ama al mundo, Dios ama a los pecadores, Dios ama la justicia, Dios ama a su pueblo, Dios ama lo bueno, lo cual es realmente cierto. Sin embargo, todos estos amores solo son una consecuencia del amor más grande de Dios. La respuesta a la analogía de las Escrituras, es decir, del mensaje global de la Biblia, puede resultarnos desconcertante, pero lo que Dios más ama en el universo es su propia gloria. Dios ama su gloria más de lo que ama su creación, y la razón por la que ama su creación de esta manera es precisamente porque ama su propia gloria. Es la razón por la cual el amor de Dios es tan grande como Él mismo. Dios ama al mundo, pero lo ama por amor a su propia gloria. El amor de Dios es infinito porque Él es infinito. El amor de Dios es eterno porque Él es eterno. Es posible que la idea de que lo que Dios más ama a Dios sea su propia gloria pueda resultarnos chocante, porque no nos gustan las personas ególatras. Rechazamos a los que viven, entre comillas, de segunda mano, es decir, a los que viven del gozo de su propia valía, no de su propia valía, sino de la alabanza que reciben de los demás. Pero como veremos más adelante, no es el caso de Dios. John Piper dice de manera brillante: yo crecí en un lugar donde 1 Corintios 10:31
era casi fundamental, como Juan 3:16. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Pero no fue sino hasta que cumplí 22 años que oí a alguien decir que el primer compromiso de Dios es hacia su propia gloria, y que esto constituye la base de nuestra propia gloria. Nunca había oído a alguien decir que Dios lo hace todo por su gloria, y que es eso por la cual hace lo mismo por nosotros. Nunca había oído a alguien explicar que el papel del Espíritu Santo es que arda en mí lo que ha estado ardiendo en él desde la eternidad: el amor de Dios por Dios, o más exactamente el deleite de Dios el Padre en el panorama de sus propias perfecciones reflejadas en la imagen perfecta de su Hijo amado. Nadie nunca me había preguntado quién es la persona más centrada en Dios en el universo, para responder después: es Dios mismo. ¿O es Dios idólatra por esto? La respuesta es clara: no, porque Dios no puede tener dioses ajenos delante de él. ¿O cuál es el principal fin de Dios? Y luego responder: el principal fin de Dios es glorificar a Dios y gozar para siempre de su propia gloria. Si Dios nos amara más que a nada, su amor sería finito. Si Dios amara al hombre sobre todas las cosas, sería un amor perecedero. Si amara al mundo o amara a su creación, sería algo semejante. Si todo el universo se centra en Dios, Dios debe centrarse en Él mismo. Y de eso emana la grandeza y la magnitud de su amor. ¿Enseña realmente la Biblia que lo que Dios más ama en el universo es su propia gloria? La respuesta es sí. Y la Biblia lo repite incansablemente. Enseña que el compromiso supremo de Dios es con Él mismo y no con nosotros. Y justamente en eso estriba nuestra seguridad. Que Dios tenga un compromiso con su propia naturaleza. Y entonces no va a cambiar en sus promesas. Si el compromiso de Dios es consigo mismo, entonces Dios hará indudablemente todo para redimirnos. Basta recordar algunos versículos de la Biblia. Podemos recordar, por ejemplo, al profeta Isaías en el capítulo 48 de su profecía, quien dice: sin embargo, el amor y la honra de mi gloria, por amor y honra de mi nombre, contenderé con mi enojo y no te aniquilaré. Te rescataré por amor a mí, sí, por amor a mí mismo. No permitiré que manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con ídolos. El profeta Ezequiel también decía en su profecía en el capítulo 36, decía: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el soberano Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el soberano Señor, y seré santificado en vosotros delante de mis ojos. No lo hago por vosotros, dice el soberano Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Y el Nuevo Testamento sigue en la misma línea de pensamiento, cuando afirma que fuimos escogidos para la alabanza de su gloria, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, dice San Pablo, para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en él. Efesios capítulo 1, versículos 6, 11 al 12. Pero si le pensamos más detenidamente, esta idea no debiera sorprendernos, pues esto es lo que hacemos todos los días, o teóricamente lo que debemos hacer todos los días. Debemos amarnos a nosotros para poder amar al prójimo. Si una persona
no se ama a sí misma, no puede amar saludablemente a los demás. No es casualidad, no es accidente que en la ley de Moisés se diga que el segundo y más grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está partiendo del hecho de que si me amo a mí mismo, puedo relacionarme de una manera saludable con el otro. Si no es así, entonces estaré mendigando las migajas que me arroje de la mesa, tratando de conseguir algo de esa persona. Nadie puede amar a otros si no se ama primero a él mismo. Pero si aún nos incomoda esta idea, déjenme decirles que no será la primera persona que de pronto se escandalice con la idea de que Dios se centra en él mismo. Lo he contado en otras ocasiones. Cuando C.S. Lewis se convirtió, y debemos recordar, hermanos, que fue una conversión increíble. Él era un hombre de letras, estudió en la Universidad de Oxford, tenía sólida formación en filosofía y letras. Y entonces descubrió en algún momento que había autores que le gustaban y autores que deberían gustarle y no le gustaban. Los que le gustaban, todos tenían un defectito: creían en Dios. Los que debían gustarle no le gustaban porque carecían de profundidad. Proponían responsabilidad moral limitada. Muerto el perro, se acaba la rabia. Los que creían en Dios veían el mundo y la realidad humana de otra manera. Entre paréntesis, hermanos, cuando usted escucha los cantos espirituales negros, con una letra tan sencilla, pero con una profundidad tan grande, debe recordar que salen del fondo de la miseria humana, de una situación en la que un ser humano no tiene ni siquiera derecho sobre su propio cuerpo, sobre su propia libertad, sobre su propia opinión. Los cantos espirituales negros expresan la condición del hombre que está en el fondo y ha encontrado razón de fe, de ser y sentido en su esperanza en el Señor. C.S. Lewis pasó por lo mismo. Decía: los autores que me gustan tienen el defecto de que creen en Dios. Él era ateo, pero tiene una profundidad que los no creyentes no tienen. Y entonces dice, en algún momento Dios hizo que todos los autores que había leído, usando una figura muy inglesa, dice, se convirtieran en una jauría de sabuesos que corrían detrás de un zorro en el bosque. Y dice, tuvo que doblar su rodilla en su dormitorio en la universidad y decir: tal vez soy el más remiso de los creyentes, pero quiero creer. Pero eso no fue la solución mágica de una mente brillante. Su problema, hermanos, era que a él le chocaba que los cristianos exijan a los demás que se alabe a Dios. Le chocaba que la Biblia una y otra vez nos llama a alabar a Dios. Y dice, cuando veía eso, pensaba en Dios como una mujer vanidosa que vive de la alabanza y de la adoración de los demás. Dice, obviamente Dios no puede ser así, pero no podía pensar de otra manera. Dice, hasta que finalmente pudo encontrar la respuesta. El hecho más obvio sobre la alabanza, ya sea a Dios o cualquier otra cosa, se me escapaba de forma extraña. Pensé sobre ella en términos de cumplidos, de aprobación y de honor, y nunca había notado que todo el deleite se derrama espontáneamente para convertirse en alabanza. El mundo resuena en alabanza. Los amantes alaban a sus mujeres, los lectores a sus poetas favoritos, los caminantes al paisaje y al campo, los jugadores alaban a su deporte favorito, se alaba el clima, los vinos, las vajillas, los actores, los caballos, las universidades, los países, los personajes históricos, los niños, las flores, las montañas, etcétera, etcétera. Creo que nos gusta elogiar lo que disfrutamos porque la alabanza no solo expresa, sino que también completa el placer, es el reconocimiento de su consumación.
lo que está diciendo es que cuando conoces a Dios, cuando realmente lo conoces, la única respuesta digna es la alabanza. Ya no se convierte en un mandamiento o en un imperativo, sino en una necesidad que emana del fondo del corazón. En síntesis, ¿de qué forma vivió David su amor por Dios? Lo vivió haciendo de Dios el centro de su vida. Si en el universo todo gira en torno de Dios, en nuestras vidas debe ser exactamente igual. Cuando David fue elegido como un varón conforme al corazón de Dios, significa que en ese momento jerarquizó sus demás amores y puso obviamente en primer lugar al Señor. Obviamente, hermanos, esto no significa que David fuera un hombre perfecto. Realmente nunca lo fue, pero amó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Los libros históricos nos recuerdan: David fue irreprensible en todo, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Hay una segunda enseñanza. Estamos hablando de un varón conforme al corazón de Dios, cosa que el profeta Samuel le dice a Saúl, diciéndole que Dios lo ha desechado y ha escogido a otro. Y la pregunta es, ¿qué significa esa conformidad con el corazón de Dios? En el caso de David, la respuesta es que era un hombre que amaba su palabra. Si David amaba a Dios sobre todas las cosas, como consecuencia amaba su palabra. No era bibliolatría. Lo he contado en otras ocasiones. De cuando en cuando, hermanos, espío los canales católicos de televisión y me he sorprendido encontrando excelentes predicadores católicos. A veces, con pena lo digo, mejores que muchos evangélicos que predican tontería y media. Un predicador católico muy elocuente, hasta que expresó esta frase. Dijo: hacemos nichos para poner a la Madre del Señor, hacemos nichos para poner imágenes, hacemos nichos para poner a Cristo. ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Qué de la palabra de Dios? ¿Por qué no hacemos también un nicho para la Biblia? Dije, Dios mío, el hombre iba tan bien, ¿cómo salió con eso? O sea, no entendía cómo pudo llegar a una conclusión de esta naturaleza. No amamos la Biblia, pero estamos en contra de la bibliolatría, de adorar un libro. Amaba lo que el libro enseña sobre Dios, sobre su persona, su carácter, su naturaleza, su voluntad, sus propósitos, y adoraba al Dios que se daba a conocer en el libro. Seguramente el texto donde David expresa más claramente su amor por la palabra se encuentra en el Salmo 119. No todos los intérpretes aceptan la autoría davídica de este salmo, pero la tradición judeocristiana es unánime respecto a que fue escrito por David. El Salmo 119 ha sido llamado el gran alfabeto porque es un enorme acróstico formado por 8 versículos por cada una de las 22 consonantes del alefato hebreo, 176 líneas en total. Es curioso que el salmo más pequeño de la Biblia, el Salmo 117, esté separado del más grande por la pared del Salmo 118. El Salmo 119 ha sido amado por los intérpretes de todos los tiempos, y Martín Lutero decía que no cambiaría el mundo por una sola de las páginas de este salmo. Algunos personajes del pasado incluso lo han memorizado completamente, lo que resultó para ellos una gran bendición. Entre ellos se encontraba el misionero David Livingstone. El Salmo 119 es un salmo extenso, pero vale la pena memorizarlo porque puede salvarnos la vida. Mire, George Wishart, un obispo de Edimburgo, fue condenado a muerte y estaba en el patíbulo, y entonces apeló a una costumbre que existía en aquel tiempo que se permitía a los condenados, y era elegir un salmo
para ser cantado antes de su ejecución. ¿Cuál hubiera escogido usted? ¿Hubiera escogido el Salmo 117? Wishart no. Él escogió el 119, y cuando iban en el versículo 117 llegó el perdón del rey. Entonces, memorizarlo puede salvar una vida. San Agustín predicó 32 sermones sobre el Salmo 119. Es más, escribió comentario bíblico a todos los salmos menos al 119. Decía: le tengo miedo. Y sus amigos lo animaron y escribió 32 sermones sobre este pasaje. Cuando usted lo lee a primera vista, parece una repetición de las mismas ideas, hasta que empieza a profundizar y se da cuenta que es un laberinto de la gracia de Dios, realmente incomprensible para nosotros. ¿Cómo entender el amor de un Dios así? Por esta razón, Agustín decía: cuando he intentado pensar en el Salmo 119, siempre excede el poder de mi pensamiento y mi capacidad de comprensión. ¿Qué nos dice entonces David en el Salmo 119 sobre la palabra de Dios? Sería atrevido resumir en unas líneas lo que a San Agustín le costó 32 sermones. Sería una tremenda osadía, pero podemos, hermanos, centrarnos en las palabras claves de este salmo. Está la palabra camino, que habla o cifra la palabra de Dios. Se utiliza mayormente en sentido figurado. Describe la conducta del hombre, su manera de vivir, y por lo mismo a veces tiene el sentido de las reglas divinas que norman nuestro comportamiento. David incluso, hermanos, cuando hablaba del camino usaba un paralelo, la palabra senda, que significa una senda bien transitada o un camino propio. David dice en el Salmo 25:4 que todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. David usa la palabra dichos. Esta palabra se deriva de un verbo, el verbo hablar, indica el contenido de lo que se dice y por ende se convierte en algo dicho. David encontraba un refugio moral en la palabra de Dios, refugio del que decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Significa que David era tan de carne y hueso, y vaya, la historia de Betsabé nos lo confirma, pero también luchaba con muchas otras cosas frente a las cuales llegó una determinación: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Se utiliza la palabra estatutos y el término se deriva de una palabra que significa cortar. Luego se usa en el sentido figurado para establecer leyes, para establecer límites. Las leyes que debían ser grabadas en piedra o en tablas de arcilla. Esos estatutos eran fuente de alegría para David cuando vivió como fugitivo huyendo de Saúl, y por eso decía: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Hemos predicado en otra ocasión de este tema, no vamos a hablar de eso, pero hay un salmo en donde David enseña una lección de teología dentro de una cueva. Están sus hombres, ha escapado con vida de manos de los familiares de Goliat. Usted recordará, lo reconocieron en Filistea y querían sangre, y David empezó a fingirse loco, y el rey de los filisteos dijo lo que a veces los pastores sentimos la tentación de decir: me hacen falta locos para que venga otro acá. Nunca falta, hermanos, situaciones problemáticas y luego nos preguntamos lo mismo, ¿no? El hecho es que David libró el pellejo de esa manera. Llegó a la cueva de Adulam y escribió un salmo en donde dice: venid, hijos, el temor del Señor os enseñaré. Comentaristas racionalistas decían que es la canción de un loco con un estribillo de fondo que se repite monótonamente con la ilusa promesa de que al justo le irá bien y al impío le irá mal.
y descalificaban de esa manera a ese salmo, hasta que en el avance de la historia, el verdadero loco, el único loco de esa historia, se traspasó con su propia espada. Y entonces el péndulo de la historia cambió. Y David salió de la cueva con sus hombres y se convirtió en rey de Israel. Y sus hombres en sus comandantes, en sus generales, en la gente de las Fuerzas Armadas, en sus héroes, como dice el último capítulo del primer libro de Samuel. Y entonces el sueño del loco se cumplió y Dios le permitió esa bendición. Mientras estaba huyendo de Saúl, David sabía que esos estatutos le permitían tener los límites que necesitaba para vivir. Se usa la palabra juicios, que señala la sentencia dictada por el juez, que actúa también como legislador y establece normas para los hombres. El salmista encontraba en la sabiduría de la ley divina el motivo de su regocijo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Salmos 119, 16. David, tal vez, entre paréntesis, hermanos, tal vez la liturgia de las horas venga de aquí. ¿Qué es la liturgia de las horas? ¿Quién nos ayuda? Es la práctica que los monjes, los sacerdotes tienen de rezar 7 veces al día. Si usted va un día al convento de la Cruz, va a encontrar un patio en el área que todavía sigue siendo convento o monasterio, y va a encontrar 2 relojes de sol, uno apuntando hacia el oriente y otro al poniente. ¿Para qué quieren relojes los monjes si están encerrados allí? Para la liturgia de las horas. Es decir, hay horarios en los que tienen que estar repitiendo sus devociones. Y tal vez, hermanos, de alguna manera, al menos el número venga precisamente de este salmo. Se utiliza también la palabra mandamientos para describir la autoridad que un superior ejerce sobre el inferior, cifra el derecho de mandar. Se usa la palabra preceptos, mitzvot, para hablar de las instrucciones, por ejemplo, de un padre a su hijo, como en 1 Samuel 17:20, o un hacendado a sus peones, Ruth 2:9, o un rey a sus súbditos. Dios es el que tiene mayor autoridad, es la cima de la pirámide de autoridad en el universo, y por eso David decía: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he guardado. Finalmente, hermanos, David utiliza 2 palabras, la palabra, davar, para hablar de la autoridad divina. Hermanos, la palabra promesa no existe en la lengua del Antiguo Testamento. La palabra promesa no existe. Existe la palabra. Si Dios dice, va a suceder. Punto. No tiene que jurar por nadie, ni siquiera por él mismo. Basta con que diga su palabra. Y finalmente la palabra testimonios, término usado junto con estatutos y decretos para referirse a la revelación divina dada a Israel, especialmente durante el Éxodo. David sabía que los testimonios de Dios eran una salvaguarda segura para la vida contra la idolatría del corazón, y suplicaba: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Cuánta razón tenía quien dijo: no hay parte alguna en las Escrituras en la que la naturaleza y la evidencia de la piedad verdadera sean subrayadas de forma tan plena y completa como en el Salmo 119? Hay una tercera y última idea. Vimos, David amaba a Dios, David amaba su palabra. En tercer y último lugar, David amaba su voluntad. Para David, el amor de Dios se extendía al amor a su voluntad. La voluntad de Dios es un concepto que en la Biblia tiene claramente 2 sentidos. Uno apunta a su voluntad moral y otro a su propósito salvador. En el primer caso, tiene que ver con el estilo de vida que demanda de vosotros. Santos seréis, dice el Señor, porque yo, vuestro Dios,
sois santos. El apóstol San Pablo decía también, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hablando sobre estos aspectos de la voluntad de Dios, Juan Calvino decía, no querramos cosa alguna por nosotros mismos, sino su Espíritu gobierna nuestros corazones, y que enseñándonos Él interiormente, aprendamos a amar lo que le agrada, aborrecer lo que le disgusta, pero por lo cual también roguemos que deshaga, anule y abrogue todos los apetitos que en nosotros resisten su voluntad. En el segundo caso, cuando la voluntad de Dios apunta a su designio redentor, está hablando de su propósito, salvar el mundo. No es posible, hermanos, separar el eterno designio redentor de Dios y su voluntad moral, porque es necesario tratar ambos temas por separado. Respecto a la voluntad moral de Dios, es necesario aclarar que solo podemos tener una imagen completa de David cuando vemos al David completo. Cuando unimos al temible varón de guerra con el salmista, cuando unimos al dulce cantor de Israel con el derramador de sangres, como le dijo el profeta Natán cuando se ofreció a construir el templo, y Dios le dijo, no puedes hacerlo porque eres un varón de sangres, tienes las manos llenas de sangre. David fue un hombre de Dios, pero no fue un hombre perfecto. El primer libro de Reyes dice, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado en todos los días de su vida de nada de lo que le había sido mandado, excepto el asunto de Urías Eteo. Como sabemos, David tomó la mujer de Urías Eteo y luego mandó en la propia mano del marido engañado su sentencia de muerte. Sin embargo, un autor judío dice, la Biblia no blanquea los pecados de sus grandes personajes. A pesar del asunto de Urías Eteo, David sigue siendo uno de los pilares de la historia de Israel. Al mencionar tanto la grandeza de David como su bajeza, su grave error, este versículo es una fuente de inspiración para los que alguna vez han sentido que es imposible deshacerse de los errores de la vida y crecer. En otras palabras, la Biblia nos advierte de los errores de sus héroes, no para su imitación, sino para advertencia nuestra. Recuerdo a Matthew Henry, quien decía sobre Abraham cuando dijo que su mujer era su hermana. Decía Matthew Henry, ay de las encinas, hay de los cipreses cuando los robles son sacudidos así. Dice, si un hombre como Abraham tuvo que esconderse detrás de una mentira, ay de nosotros, quien cree estar firme, dice San Pablo, mire que no caiga. Respecto a la segunda dimensión de la voluntad de Dios, su voluntad salvadora, David jugaría un papel fundamental en la cristalización de ese propósito. Dios llamaría a David Padre de Cristo, en Ezequiel capítulo 34, versículo 24. Cuando el reino de David fue afianzado y Dios le dio la paz de sus enemigos, el rey dijo al profeta Natán, yo habito en casa de cedro y Dios está en una tienda detrás de las cortinas, manifestando su intención de construir el templo. Pero Dios le respondió que él no le haría una casa, que más bien sería Dios quien edificaría una casa para David. Y casa aquí tiene dos sentidos. Tiene el sentido de una dinastía y tiene el sentido también de que Dios permitiría que la simiente de David construyera el templo. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente, según Samuel capítulo 7, versículo 16. Prometió al rey que nunca faltaría un descendiente suyo que se sentará en el trono de Israel, y la promesa de la monarquía eterna apuntaba a Cristo, el hijo de David, y al reino que establecería en este mundo. David entendía bien la naturaleza del reino que señoreaba. A diferencia de Saúl,
quien en algún momento se negó a ser ungido y después le dijo a Jonatán, su hijo, te va a quitar tu reino. David sabía que el reino era de Dios, y por eso dice 1 Samuel 20:31, se sentó Salomón en el trono del Señor como rey. Fíjese usted, se sentó Salomón en el trono del Señor como rey. El Salmo 89 tiene en la versión del 60 el título de Pacto de Dios con David. Su tema es justamente el pacto que el Señor hizo con David, y el salmista recuerda que Dios le dijo: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez lo ha jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia pues será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, como fiel testigo en los cielos. Sin embargo, hermanos, la monarquía hebrea colapsó. El último rey davídico vio el fin de su reino de la peor manera posible. Dice la Biblia que se rebeló contra los babilonios, lo capturaron, los babilonios rompieron el muro esperando hacer el asalto final sobre la ciudad al día siguiente, y esa noche el rey salió con su séquito y fue alcanzado en algún momento y fue llevado delante del rey. Lo encadenaron, lo llevaron a Ribla, y el rey Nabucodonosor dictó su sentencia. Degollaron a sus hijos delante de él, y a él le sacaron los ojos para que fuera lo último que recordara. Hermanos, no se puede imaginar ese cuadro. Usted no puede imaginarse ese cuadro, no se puede. Es volverse loco de dolor. Y por eso en el Salmo, el salmista preguntaba: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David según tu fidelidad? San Agustín incluso dice: ¿prometiste todas estas cosas e hiciste lo contrario? ¿Dónde están las promesas de las que poco antes nos alegrábamos, a las que ardientemente aplaudíamos, de las que seguros nos felicitábamos? Esto es como si hubiera prometido uno y echado en tierra el otro. ¿En dónde está tu juramento? ¿En dónde tu promesa? ¿Promete Dios en falso o jura falsamente? Y Agustín responde a sus preguntas diciendo: yo digo que hizo que estas cosas confirmaran aquellas. David era el prototipo a quien se hicieron las promesas y serían cumplidas en su linaje, es decir, en Jesucristo. ¿Era una idea de San Agustín? No. De hecho, el apóstol San Pablo usó el mismo argumento respecto a la promesa de que el Santo de Dios no vería corrupción, promesa que no se cumpliría en David, sino en el Señor Jesucristo. Hechos 2, 25 al 32. Pero el salmista hizo una pregunta fundamental en el Salmo 89. Fíjese usted lo que preguntó: ¿quién es el hombre que vivirá y no morirá? ¿Librará su vida del poder del Seol? Preguntaba por un rey que no estuviera sujeto a la transitoriedad, que diera cumplimiento a estas promesas, a la promesa del profeta Isaías que dice: lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Al final, hermanos, a pesar de David, Dios cumplió su promesa en Cristo el Señor. Como conclusión, conozco una pareja que estuvo casada unos 20 años. En algún momento la relación entró en crisis y la pareja decidió que el divorcio era la única salida. Cuando se dispusieron al divorcio, cada quien se preparó para pelear por lo que quería. El hombre peleó por la custodia de sus hijos.
la mujer peleó por el patrimonio. Tiempo después, el hombre me dijo: yo tengo lo que quiero, tengo a lo que más amo, tengo a mis hijos, las cosas no me importan, estoy contento porque tengo a lo que más amo en el mundo, y que un juez decida cómo se van a repartir las cosas. Obviamente, esto no lo eximió de los retos de ser papá soltero. Cuando su niña cumplió 15 años, tuvo que llevarla a que comprara su vestido, y dice, fue un calvario. Dice, primero, ella quería que no tuviera espalda, la espalda descubierta, yo quería que usara burka. Dice, ella quería un vestido, una cuarta abajo de la rodilla, yo quería una cuarta abajo del tobillo. Dice, cuando estábamos en la tienda, en el vestidor, se estaban probando sus vestidos, y yo estaba esperándola afuera, dice, las mujeres me mandaban miradas de odio. Este depravado, este pervertido está espiando a esta niña. Y dice el hombre, me daba dolor porque yo sabía que no era el lugar que me tocaba, su madre debería estar allí, pero su madre no quiso estar. Entonces, al final de cuentas, el hombre dice, me veían como un viejo depravado espiando a una jovencita. Admiro el amor de este padre. Asumió un compromiso de amor que me recordó las palabras de Agustín de Hipona. Cuando uno pregunta si una persona es buena, no debe preguntar lo que esa persona cree o espera, sino lo que esa persona ama. La persona que ama rectamente, indudablemente creerá y esperará rectamente. La persona que no ama, cree en vano aunque los motivos de su fe sean verdaderos. La persona que no ama espera en vano, aunque las razones de su esperanza sean parte real de la verdadera felicidad. La conformidad con el corazón de Dios es pues amar lo que Dios ama y vivir en congruencia. Fue la razón por la que el mismo Agustín plasmó uno de sus pensamientos más controversiales cuando dijo, ama y haz lo que quieras. Y ha sido discutido y abusado este pensamiento, pero tenés razón. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, vas a hacer lo correcto. Y si los amas, tu querer va a ser la gloria de Dios y el bien de tu prójimo. Ama ya lo que quieras. Si callas, decía Agustín, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que exista dentro de ti la raíz del amor, porque de dicha raíz solo puede brotar el bien. Una vez más, hermanos, un pasaje intenso. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se enfrentaba a los filisteos, que tenían miles de carros de guerra ordenados para la batalla. El ejército de Saúl era pequeño y empezaba a desertar. Huían a las cuevas, a las montañas, a las cisternas, y el rey temblaba, impaciente por la promesa del profeta, quien le dijo, no ofrezcas ningún sacrificio hasta que yo llegue. Cuando vio que no llegaba, tomó la decisión de asumir el papel de sacerdote y ofreció el sacrificio en el momento que llegaba Samuel. Locamente has hecho. Dios pudo haber confirmado tu reino, pero ahora no permanecerá, porque Dios se buscó a un varón conforme a su corazón. Es una frase muy concisa, pero hermanos, describe la profundidad de una vida buscando la gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos, porque nos permites una vez más venir a tu palabra y encontrar en ella, Señor, consuelo y esperanza. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.